¿Qué harías si te dijeran que tu vida tiene un propósito tan grande que impactará generaciones enteras? Matusalén, el hombre más longevo de la historia, vivió para ver el futuro de la humanidad en sus manos. En un mundo cada vez más sombrío y lleno de corrupción, Matusalén se destacó como un faro de esperanza. Vivió durante siglos, siendo testigo de la decadencia moral de la humanidad, pero nunca se apartó de la fe ni de la promesa que Dios había hecho a los justos. A lo largo de su vida, fue el último de una larga línea de hombres íntegros que, a pesar de la adversidad, siguieron el camino recto marcado por Dios. Esta es la historia de un hombre que, con una vida de sencillez y devoción, dejó un legado que perduró más allá de su tiempo. Matusalén nació en una época agitada, donde la bondad y la rectitud parecían ser cada vez más raras. Su padre, Enoc, conocido por su profunda devoción y por caminar con Dios, fue una figura única en un mundo en el que el mal crecía a pasos agigantados. Desde su niñez, Enoc enseñó a Matusalén las lecciones de la vida justa, las promesas de Dios, los misterios del Edén y la importancia de mantenerse apartado del mal. Enoc veía algo especial en su hijo, una paz profunda que sugería que Matusalén tenía un propósito más grande en la historia de la humanidad. Cuando Matusalén era aún joven, Enoc, su padre, desapareció misteriosamente a la edad de 365 años. El pueblo murmuraba que fue Dios quien lo tomó, pero nadie entendía completamente el significado de su partida. Para Matusalén, este evento no solo fue una pérdida personal, sino también un desafío para continuar el legado que Enoc le había dejado. A partir de ese momento, Matusalén asumió la responsabilidad de mantener viva la fe en un mundo que se oscurecía cada vez más. Con cada día que pasaba, la corrupción, la violencia y la maldad se apoderaban más de la tierra, pero Matusalén permaneció firme en su fe, recordando las enseñanzas de su padre. El peso de esta responsabilidad lo llevó a enseñar a su hijo Lamec los mismos principios que Enoc le había transmitido. Sabía que el mundo estaba en declive, pero también entendía que el valor de la fe nunca disminuiría. Aunque las sombras del pecado parecían crecer alrededor de él, Matusalén confiaba en que la promesa de Dios aún se mantendría intacta. Cada palabra que enseñaba a su hijo y cada oración que pronunciaba era un recordatorio de la luz que seguía brillando, aunque tímidamente, en medio de la oscuridad. Y así, Matusalén continuó, llevando consigo las memorias de su padre, en un intento de preservar la esperanza en tiempos de desesperación. Aunque el mal parecía reinar, su fe seguía siendo su refugio y su guía. En los ojos de su nieto Noé, Matusalén vio la continuación de todo lo que había guardado y transmitido a lo largo de su vida. Sabía que, así como él había escuchado a su propio padre Enoc, ahora Noé absorbía cada palabra con una atención profunda, como si entendiera que pronto llegaría el momento en que una nueva generación debía asumir la misión que había comenzado hacía siglos. A medida que pasaba el tiempo, las señales que Matusalén había sentido desde su juventud empezaron a volverse más intensas y evidentes. Extrañas presencias comenzaron a agitarse en el cielo y la tierra, como si algo en las profundidades de la creación anunciara un cambio inminente. Los vientos soplaban con más fuerza, las noches se tornaban más oscuras y el aire, a veces, se impregnaba de un silencio ominoso, como un presagio de algo mayor. Entre las aldeas, los antiguos profetas y sabios hablaban de un juicio cercano, una purificación que limpiaría la maldad de la humanidad. Matusalén, siempre respetuoso con la justicia divina, escuchó estas profecías con un sentimiento de peso. Sabía que las palabras de los profetas se entrelazaban con los últimos mensajes que Enoc había dejado antes de partir. En su corazón, Matusalén se preguntaba si estas advertencias señalaban el final de una misión que él y su linaje habían llevado a cabo por generaciones. Cuando estaba con Noé, notaba la misma sensación en el niño, una comprensión silenciosa de que las historias que escuchaba no solo eran lecciones morales, sino una advertencia, preparándolo para algo grande y aterrador. Cada vez que el cielo se cubría de nubes oscuras, Matusalén observaba con atención, sabiendo que su nieto también lo hacía. Noé no necesitaba palabras para expresar su comprensión. Él sabía que su destino estaba entrelazado con las historias de su familia. Matusalén siguió enseñando, siempre vigilante mientras el mundo a su alrededor parecía tambalear al borde de lo desconocido, como una tormenta que se aproxima. Los años pasaron, y mientras Matusalén envejecía, Noé se convirtió en hombre. Su vínculo se fortaleció, como si ambos comprendieran que algo sagrado
sagrado los unía. Noé, desde joven, mostró una sabiduría que lo distinguía del resto. A pesar de la corrupción que lo rodeaba, permaneció sereno, escuchando con el corazón abierto, absorbiendo cada lección como si supiera que sería crucial para lo que estaba por venir. Mientras los hombres a su alrededor solo buscaban placer y poder, Noé se mantenía en silencio, observando el mundo con la sabiduría de quien sabe que el tiempo se está agotando. Matusalén, en momentos de calma, le relataba historias sobre la desaparición de Enoc y las visiones de juicio que los antiguos anunciaban. Noé escuchaba con un corazón apesadumbrado, pero con la certeza de que su lugar en esta historia era inevitable. Con el paso de los años, Noé se convirtió en padre y su familia comenzó a crecer, como si el tiempo estuviera preparando el camino hacia algo que Matusalén ya intuía, aunque no tuviera respuestas claras. Sin embargo, Matusalén, con sus muchos años, veía en su nieto una misión mayor, una responsabilidad que iría más allá de la fe, que pondría a prueba el destino de toda la humanidad. A sus 969 años, Matusalén era ya una figura venerada, un guardián de la sabiduría antigua, recordando una época en la que Enoc caminaba con Dios. A pesar de su avanzada edad, Matusalén seguía firme, especialmente al lado de Noé, su nieto, quien ahora también era respetado por su rectitud. Juntos caminaban por los campos, observando las señales del cielo, discutiendo las promesas de Dios. Noé, que ya era un hombre sabio y recto, llevaba consigo una carga pesada, más de la que muchos hombres podrían soportar. Muchas noches, cuando el silencio envolvía su hogar, Matusalén le hablaba sobre la paciencia de Dios y las promesas que él había hecho a los justos, recordándole que esas palabras serían cruciales en los momentos más oscuros. El tiempo de Matusalén estaba llegando a su fin, y a pesar de su cuerpo cansado, se mantenía atento a las señales, sabiendo que su legado estaba a punto de pasar a su nieto, el hombre destinado a cumplir el propósito divino en tiempos de oscuridad. El año en que Matusalén sintió que aún quedaba algo por transmitir a Noé, el ambiente era diferente. La naturaleza misma parecía anticipar un acontecimiento inevitable. Matusalén percibió vientos más fuertes, cielos cubiertos por nubes densas y oscuras, y una tierra que parecía esperar algo grande. Noé, ahora más consciente de la gravedad de las palabras de su abuelo, se preparaba en silencio, guiado por lo que sentía en su corazón y las instrucciones que Dios comenzaba a revelarle. Matusalén observaba con una mezcla de satisfacción y pesar, sabiendo que su misión estaba a punto de concluir y que sería Noé quien llevaría la esperanza en un mundo que se desmoronaba. Y así, en el mismo año en que los cielos parecían más pesados que nunca, Matusalén partió. Su muerte tranquila y silenciosa resonó como el último recordatorio. El mundo, que apenas notó su ausencia, ignoraba que con su partida comenzaba un nuevo ciclo. Noé, ahora sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, entendió que la presencia sabia de su abuelo ya no lo acompañaría. Todo lo que quedaba eran los recuerdos y las enseñanzas que se convirtieron en su guía en los días oscuros que se avecinaban. En los días posteriores a la muerte de Matusalén, Noé pasó horas reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Las instrucciones de Dios comenzaron a hacerse claras en sueños y visiones. Un juicio inminente estaba por llegar, y solo él y su familia serían salvados. Aunque la revelación le resultaba amarga y solitaria, Noé aceptó su misión con determinación. Comenzó a construir el arca, cada martillazo resonando como una promesa, mientras la multitud observaba burlonamente, incapaz de comprender. Sin embargo, Noé persistió, guiado por una fe heredada de generaciones pasadas. La construcción del arca avanzaba, y los animales llegaron, dos a dos, como guiados por una fuerza divina. La gente, confundida, miraba sin entender lo que estaba sucediendo. Finalmente, cuando el arca estuvo lista y el cielo se oscureció aún más, Noé reunió a su familia y entró en el gran barco, llevando consigo no solo la esperanza de una nueva vida, sino también el legado de los justos que lo precedieron. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, Matusalén, con su vida de paciencia y perseverancia, vivió en la memoria de Noé. La historia de Matusalén nos recuerda que, aunque la vida sea larga, tiene un propósito profundo cuando se alinea con los valores correctos. Su paciencia, fe y confianza en las promesas de Dios siguen siendo un legado que perdura. A través de generaciones, su historia inspira a mantener la esperanza y la fidelidad, incluso en los tiempos más oscuros. Si te ha inspirado la historia de Matusalén, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para seguir explorando poderosas lecciones de fe. En un mundo donde la oscuridad parecía imparable, la fe de Matusalén nos demuestra que hasta el más pequeño acto de fidelidad tiene un poder eterno. ¿Te atreves a vivir con esa misma esperanza? Si te ha inspirado la historia de Matusalén, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando
explorando lecciones poderosas de la Biblia. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.